Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos. Bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Muy buen día, amigos. En su programa Camino de Vida, hoy hablaremos de la transfiguración que sufrió el Señor Jesucristo y que la realizó delante de los apóstoles. ¿Cómo fue que se transfiguró Cristo allí, en el lugar en que pudieron presenciarlo? El estudio de hoy nos habla sobre nuestra alabanza hacia Jesús. Viene a través de la gracia divina que el Señor pone en el corazón de sus elegidos. El Salmo 42 nos deja ver de manera especial cómo nosotros debemos plegarnos en alabanza hacia quien es portador de nuestra salvación. Mateo nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió no. Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En el libro de Mateo encontramos que este episodio no solo revela la gloria divina de Jesús, sino que también ofrece un profundo mensaje de esperanza, revelación y transformación espiritual para los creyentes. En esta escena, Jesús se muestra a 3 de sus discípulos más cercanos: Pedro, Jacobo y Juan, en su verdadera naturaleza celestial, acompañado por la presencia de Moisés y Elías. Además, una voz divina desde el cielo confirma su identidad como el Hijo de Dios. El relato comienza cuando Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto, apartándolos del resto de los discípulos. Este hecho de llevar a un grupo selecto de discípulos a una montaña refleja muchas ocasiones en la Biblia donde Dios revela su presencia de manera especial en montes, como el monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley, Éxodo 19:20, o cuando Elías escuchó la voz de Dios en el monte Horeb, Primera de Reyes 19:8. Aquí en el monte sucede algo extraordinario.
Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta descripción simboliza no solo la santidad y pureza de Jesús, sino también su naturaleza divina. El rostro de Jesús brilla como el sol, una imagen que representa la gloria de Dios, y su vestidura resplandeciente como la luz es un reflejo de su carácter perfecto y divino. La transfiguración en este sentido es un adelanto del reino de Dios y la gloria futura de Cristo. En el Nuevo Testamento, los discípulos habían visto a Jesús como hombre, maestro y sanador. Sin embargo, en este momento ven su naturaleza divina en todo su esplendor. Esta visión celestial anticipa lo que será su victoria final sobre la muerte y su gloriosa resurrección. Para nosotros, hoy en día, este evento nos recuerda que la vida cristiana no solo consiste en la cruz, sino también en la promesa de una gloria futura con Cristo. En medio de la transfiguración aparecen Moisés y Elías, dos figuras centrales en la historia del Antiguo Testamento. Moisés, el dador de la ley, y Elías, el gran profeta, representaban la totalidad de las escrituras hebreas, la ley y los profetas. Su presencia aquí es simbólica del cumplimiento de la historia de salvación que comenzó con el pacto de Dios con Israel y ahora encuentra su culminación en Jesús. La aparición de Moisés y Elías también es un recordatorio de la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús no viene a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlas, nos dice Mateo 5:17. Esta escena también subraya la importancia de entender a Cristo en el contexto de toda la Biblia. El mensaje del Antiguo Testamento no se encuentra aislado, sino que es un precursor de la obra redentora de Cristo. Mientras Pedro, Jacobo y Juan presenciaban la visión, Pedro, emocionado y probablemente confundido, sugiere construir tres enramadas, una para Jesús, una para Moisés y la otra para Elías. Sin embargo, antes de que pueda terminar de hablar, una nube brillante cubre el monte y una voz del cielo proclama: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La reacción de los discípulos al escuchar la voz de Dios es de temor y se postran en el suelo. Esto refleja un profundo respeto y reverencia ante la manifestación divina. El evento de la transfiguración tiene implicaciones profundas para la vida de los creyentes hoy. En primer lugar, nos invita a reconocer la naturaleza gloriosa de Cristo. Jesús no es solo un maestro moral o un profeta, sino el Hijo de Dios, el cumplimiento de todas las promesas de redención. Además, este pasaje nos desafía a escuchar a Jesús y seguir sus enseñanzas. En un mundo donde tantas veces compiten por nuestra atención, la voz de Dios sigue siendo clara. A Él oír. Debemos priorizar las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas, dejando que su palabra guíe nuestras decisiones y acciones. Finalmente, la transfiguración es una anticipación de nuestra propia transformación en Cristo. Así como Jesús fue transfigurado ante los ojos de sus discípulos, nosotros también estamos llamados a ser transformados en su semejanza, reflejando su gloria en nuestras vidas diarias. A medida que seguimos a Cristo, somos transformados de adentro hacia afuera, viviendo con la esperanza de que un día compartiremos plenamente en su gloria celestial. Vemos ahora, a través de lo que es este evento, qué podemos concluir y aprender hoy en la vida actual. La palabra transfiguración significa transformación o cambio de forma. Para los creyentes esto simboliza el cambio interior que ocurre cuando seguimos a Cristo. Así también fue transformado delante de sus discípulos. También nosotros somos llamados a ser transformados a su imagen. Esta transformación no es solo exterior, sino una renovación interna que refleja la gloria de Dios. El segundo punto es la revelación progresiva. Al igual que los discípulos experimentaron una mayor revelación
en la identidad de Jesús, los creyentes estamos llamados a crecer en su conocimiento y comprensión de Cristo a través de la palabra de Dios. Esto nos reta a profundizar en nuestra relación con Él y buscar una mayor intimidad espiritual. Obediencia y escuchar. La declaración de Dios a Él oír es un recordatorio de que debemos estar atentos a las enseñanzas de Jesús por encima de todo. En un mundo lleno de ruidos y voces, la voz de Jesús debe ser la que guíe nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra vida diaria. Debemos priorizar sus enseñanzas y obedecerlas en todo nuestro corazón, de acuerdo como nos dice Juan 10:27. La gloria futura. La transformación de Jesús anticipa su resurrección y su segunda venida en gloria. Para los creyentes, esto nos da una esperanza viva de que aunque enfrentemos dificultades en esta vida, la gloria de Cristo será revelada plenamente cuando Él regrese. Esta esperanza debe motivarnos a perseverar en la fe, sabiendo que la gloria futura supera cualquier sufrimiento presente. La transformación y transfiguración de Jesús es un evento que no solo revela su gloria divina, sino que también reafirma su identidad como Hijo de Dios y también el cumplimiento de la ley y los profetas. A través de este evento somos llamados a escuchar a Jesús, a reconocer su gloria y permitir que su poder transformador actúe en nuestras vidas. El mundo lleno de transformaciones, de distracciones y desafíos, la transfiguración nos recuerda que Cristo es nuestra esperanza final y que un día nosotros también seremos transformados para compartir en su gloria eterna. Nuestra alabanza hacia Jesús viene por la gracia divina. Salmo 42 nos dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. David canta la gloria de Jesús. Cuando Jesús, en el Nuevo Testamento, desciende para ser transfigurado, nos revela cómo en este salmo la transfiguración de Cristo sucede cuando David habla en cánticos hacia la gloria de Jehová. Y cuando estamos viendo cuál es la situación que se nos presenta al enfrentarnos con la realidad de nuestra vida espiritual, tenemos que poner toda nuestra esperanza en la bondad del Padre Eterno, que nos ha regalado con el milagro de su gracia en nuestro corazón y nos da el aliento de su vida y misericordia. Podríamos pasar todo el tiempo del mundo tratando de hacer nuestra propia acción, creyendo que somos capaces de realizarla por nuestra propia cuenta. Y al final veríamos que esa incapacidad nos prueba que nada podemos hacer si el Señor Dios, que es nuestra única esperanza, no vibra y se mantiene en nuestro interior y nos hace ver la condición de criaturas dependientes de Él como Dios soberano y único que es. Nuestra condición humana nos hace ser desapacibles y nos hace también ver el estado natural de nuestra ignominia y de nuestro pecado como algo que debe ser en nosotros lógico y permanente. El pecado que vive en nuestros cuerpos y en nuestra mente y sentimientos se posiciona cada momento más y más de nuestra naturaleza y nos hace estar sumidos en él, contrariando y desobedeciendo la palabra y los mandamientos divinos. En esa actitud estamos presos y ningún movimiento podemos hacer para liberarnos de esa esclavitud. Si quien dio su sangre y murió por mí no obra a mi favor para bendición celestial. Como si fuésemos niños recién nacidos, estamos en manos de quien nos creó y nos dio vida. Y solo Él
nos puede alentar y fortalecer para que nos presentemos ante el mundo con la capacidad de luchar y de enfrentar con valor. Camino de vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421. Ni siquiera si intentamos enfrentarlo. En Dios tenemos la esperanza y en Jesús la seguridad de que todo lo que ha sido su promesa será cierto. Pasemos toda nuestra condición humana en buscar a nuestro Dios y pidámosle a Jesucristo que nos ilumine en su búsqueda, poniendo en nosotros la santidad divina de hacerlo con su único y perfecto auxilio. Clamemos esperanzados y seguros al mismo tiempo de que la esperanza humana está en Jesucristo. Hoy somos seres humanos, pero transformados por Cristo, cambiando nuestro corazón y poniéndonos un corazón nuevo, podemos mirar hacia la exactitud del Hijo de Dios, hacia el perdón de nuestros pecados y, por supuesto, hacia lo que es la gracia de su promesa, la promesa de salvación. Pensemos un poco en esta frase, una frase para meditar. Hay días que pueden parecer muy malos, todo parece salir mal y pareciera que los problemas no tienen solución. Para esos días complicados, tienes que orar pidiéndole a Dios que te dé la fuerza necesaria para salir adelante, con amor y con decisión. Y solo cuando oremos ante el Señor podremos encontrar la respuesta que esperamos. Gracias te damos, Padre Santo y Dios de misericordia, por darnos a tu Hijo para consuelo de nuestras vidas, para aliento de tu gracia y perdón de nuestros pecados. En su nombre, Señor, imploro, dándole honra y gracia por su obra de redención. Gracias, Señor, por el Señor Jesús. Amén. Amigos míos, los invito para que estemos en todo momento pendientes de cómo el Señor en todo instante nos abre las puertas. Y por eso una plegaria que dice: es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Que mis ojos vean cuando hay tantos sin luz. Que mi voz cante cuando hay tantos que enmudecen. Que mis manos trabajen cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar, cuando hay tantos que odian, lloran, que se revuelven en pesadillas y tantos que mueren aún sin nacer. Es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no sienten el consuelo de la fe. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tan poco que pedir y tanto para agradecer. Esperamos que nos acompañen todos los días con su presencia y sus oraciones aquí en Camino de Vida. Y que, por favor, nos acompañen también con sus donaciones para que podamos seguir en este trabajo, en este ministerio de Camino de Vida. Si sientes el deseo de hacerlo, llámanos al 225-205-2421. El Señor los bendiga en todo momento. Nos veremos mañana, si esa es su voluntad. Muchas gracias. Buen día.